ahondando en el tema ahora, pues, de la gran tribulación, del día del Señor. El día del Señor, en la palabra se conoce también como el día del fin, que no es otro, sino cuando ya el Señor venga por segunda vez, ya para hacer juicio. Y allí pues también pues se ha de llevar a los que se encuentren, que hayan pasado por la tribulación, lo cual no son los mismos que el Señor haya arrebatado. La semana pasada hablamos del arrebatamiento y dijimos que el arrebatamiento, el Señor no es que va a pisar tierra, como dice que va a descender en Monte Sión para la segunda venida, sino que no va a pisar tierra, sino que desde el cielo va, en un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en su presencia. Y ya hablamos de que era un abrir y cerrar de ojos, lo rápido que eso va a ser, súper rápido, que en un momentico, si el Señor es el arrebatamiento, estamos aquí y ni siquiera esto es demasiado lento. Vamos a estar en la presencia del Señor en ese arrebatamiento. Y después de allí viene el periodo de la gran tribulación, donde se habla de 3 años y medio, donde no va a haber guerra, va a haber una, entre comillas, tranquilidad, y los 3 años y medio posteriores, que va a ser persecución a la iglesia, que va a ser de terror, que va a ser de caos, ¿ok? De guerras y bueno, cuántas cosas usted se puede imaginar, no se puede imaginar, porque es un día inimaginable, son días inimaginables, dice la palabra del Señor. O sea, hablamos también que cualquier caos por el cual ya hayamos pasado aún nuestro país en el mundo, ni siquiera así nos podemos imaginar lo que viene en la gran tribulación. Eso lo dice el mismo, lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, como ya lo vimos, así se llama la prédica de hoy, el día del Señor. Y vamos a la lectura. Quiero también decirle que vamos a ahondar lecturas con lecturas. Si tuviéramos que leer todos los textos que te hablan de la tribulación, del anticristo, de todas las profecías, tuviéramos que pasar todo el año hablando de los textos. Por eso que dentro del texto, como hacemos, vamos a ver otro texto que me hablen de cosas, por lo menos del anticristo, de la venida del Señor y algunas otras cosas más para enriquecer el texto. ¿Okay? Dice así, segunda de Tesalonicenses, versículo 2 al 1. Vamos a leer algunos versículos. ¿Ya? Ajá. Segunda de Tesalonicenses a partir del versículo 2, capítulo 2, versículo 1. A partir del versículo 1. Okay, son varios versículos, pero para hacer buen tiempo y tengamos nuestra clase también el tiempo que debe tener, vamos a leer unos versículos. ¿Ya? Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a dejarlo hasta allí.
prodigio mentiroso. Bueno, ya es bueno recordar, aquí Pablo que en la primera estaba hablando del arrebatamiento, por lo que vimos en el texto, que hablaba de que íbamos a ser recibidos pues, por el Señor, que íbamos a ser arrebatados y íbamos de un abrir y cerrar de ojos, ese es el arrebatamiento. Aquí en el texto se está refiriendo a algunas cosas que son propias a la gran tribulación. ¿Ok? A la gran tribulación. Entonces, aquí se refiere a eso. Y se refiere y comienza hablando y dando una buena recomendación de que nadie nos debe mover en nuestra forma de pensar en relación a lo que hemos aprendido de la palabra del Señor, si por supuesto estamos llevando una sana doctrina, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que debemos estar al tanto de eso. Nos dice pues en el 2.1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aparentemente, uniendo la 1 y la 2, la carta 1 Tesalonicenses 1 y la 2, había gente que estaban influyendo, trataban de decirles a ellos de que ya la venida del Señor estaba cerca, la segunda venida, y entonces, pero bueno, en la casa, ya la segunda venida está cerca, ¿cómo es que yo todavía sigo aquí? Podrían pensar ellos, por todo lo que venía. Acuérdense que la iglesia iba a ser primero ¿qué? Arrebatada. Y lo que iban a ser arrebatados no tiene que estar en la segunda venida, en la apostasía, en la gran tribulación. Ya a ellos se les estaba hablando de que estaba cerca ya la gran tribulación. Estaban influyendo, estaban diciéndoles a través de algunos medios. Por eso les dice, no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni alguien que te vaya a hablar algo en relación a eso, alguien que porque te diga algo, te afirme algo, te mueva de lo que puedas pensar, no solamente en un punto tan importante como eso, sino en cualquier punto doctrinal en las cosas del Señor. Porque hasta cansancio, estoy, mi hermano, súper cansado de decir, acá la redundancia, de que no debemos estar escuchando a personas solamente porque tienen pues seguidores en YouTube o en Instagram o porque se ha sacado yo no sé cuántos libros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay algunos que se hacen doctores en estas cosas y ni siquiera tienen pues la experiencia, no tienen la palabra o no tienen el conocimiento de la palabra, y entonces salen por YouTube y salen otras cosas por ahí dando consejos y hablando y entonces filosofando de algunas cosas, y entonces los borreguitos van atrás. ¿Saben que eso es lo que hacía Connie Méndez, ¿no? La metafísica también, la fulana metafísica? Y se los puedo decir porque yo le leí mucho antes de ser cristiano. Y me encantaba, y qué cosas tan bonitas, y agarraba un versículo bíblico, y ese versículo bíblico desarrollaba como 40 páginas de ese versículo, y todo lo demás era filosofando. Todo lo demás era filosofando. Y qué bonito, claro, lo que decía eran cosas que te gustaba decir. Y tú te impactabas con eso por el desconocimiento de la palabra de Dios, que más hermosa es la palabra de Dios, que más sabiduría es en la palabra de Dios, y tú seguías como un borreguito. Tal cual pasa ahorita. Tal cual. Toda la sabiduría está en la palabra del Señor. No dejéis de mover fácilmente, ni por palabra, ni por carta también dice. Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Algunos se hacían pasar con la autoridad que tenían los apóstoles, con la autoridad de Pablo, y hablaban de estas cosas que no podían hacerlo porque simplemente no estaban mandados para eso. Aún en ese tiempo estaba pasando. Y ellos se estaban dejando influenciar con mucha facilidad y no recordaban lo que Pablo le había dicho, porque dice allí, más adelante vamos a ver como bueno, yo no le vengo hablando de esto, dice Pablo.
Hay que afianzar la palabra. Más en estos tiempos hay que estar muy, muy afianzado en la palabra del Señor. Ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, hay algunos que dicen que ya vino. Hay algunos que dicen que estamos en el milenio. Imagínense ustedes. ¿Saben quiénes son, no? Están por ahí en estos momentos, por ahí. Dando trataditos por ahí, dando los testigos de Jehová. Ellos dicen que estamos en el milenio. Cuando el milenio lo describe la palabra del Señor, un tiempo de paz tan tremendo, que el cordero va a estar con el león, la serpiente con el niño, y va a estar, es un tiempo donde Satanás va a estar atado, y es un tiempo de paz y tranquilidad del milenio que es después de la gran tribulación. Pero desde que estamos viviendo el milenio, mi madre, si esto es el milenio, imagínense ustedes. ¿Ah? Así que bueno, vemos por un lado lo que dice aquí en la palabra, que va a venir el Señor y que le estaba influenciando que ya la segunda venida estaba cerca. Pero en nuestro día no solamente se nos advierte sobre lo que hablan de retardo en su venida, ahora es lo contrario. Y eso lo vemos en otro texto de la palabra del Señor. Porque yo lo he escuchado, y a lo mejor usted lo ha escuchado mucho por allí, algunos que dicen, desde que se está hablando que el Señor viene y no termina de venir. ¿Lo han escuchado? Y lo agarran como burla, y lo agarran como base para decir que la palabra no se cumple, para decir que esos son puros cuentos, para decir que se viene hablando, no tengo ni nada. Segunda de Pedro 3:3. Estos son los opuestos. Estos son los que hablan pues ya y lo toman como burla. Y dice en 2 de Pedro 3:3 en adelante. Vamos a ver algunas cositas muy importantes que van acorde con el texto que estamos leyendo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos, de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Y hay unas cosas muy importantes aquí que resaltar en estos versículos 3:3 al 3:6. Primero que me dice, sabiendo primero esto, nos dice a nosotros, mira, ustedes tienen que entender, debemos entender primeramente a lo que nos vamos a enfrentar en los postreros días, a lo que nos vamos a enfrentar en la actualidad, sobre estos burladores que nos vamos a conseguir, que hablan y ponen en menos la palabra del Señor y se burlan de la palabra del Señor y se burlan del avenimiento por desconocimiento, porque dices, estos ignoran, pero ignoran voluntariamente porque quieren ignorar. Dicen allí, ignoran voluntariamente. Características, burladores que andan sobre su propia concupiscencia, o sea, en la carne, en sus deseos. No buscan las cosas del Señor, sino que están conformes con eso. Sabiendo primero esto, pero fíjense una cosa también, cómo va. El texto nos lleva a un texto y a otro texto para hablar de lo mismo. En 1 Timoteo 4:1, no se vaya de allí, yo se lo leo después si quieren lo busquen. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostarán de la fe, es que escuchando a espíritus engañadores, a los burladores, a los que dicen que ya viene el Señor o ya ha venido, a los que dicen que ya estamos en el milenio, a los que dicen cualquier cosa y tuercen la palabra del Señor.
escuchando a espíritus engañadores. ¿A quién estamos escuchando nosotros en estos tiempos? Si hay un arma del enemigo, una gran arma del enemigo, es la mentira. Y si llega el tiempo de la apostasía, está por llegar, la mentira, el engaño se va a multiplicar cada vez más. Cada vez más. Y van a tratar de atacar la palabra de Dios, quitándole validez, autoridad a la palabra de Dios, para poder, pues, llegar a su cometido. Así que estos ignoran voluntariamente, pero si así ignoren voluntariamente, porque dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, así los ignoren voluntariamente. Hubo juicio antes, y va a haber juicio cuando no hay, va a haber juicio todavía. Viene un segundo juicio. Dice en 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese, esa palabra que tiene ahí los cielos, que tiene ahí la tierra, lo que quiere decir que todo eso subsiste, es la misma palabra. Por la misma palabra va a haber juicio, está diciendo acá. Por la misma palabra. Que por esa misma palabra ya hubo un diluvio, ¿verdad? Que hubo un juicio y se arrasó Dios con todo. También por la misma palabra va a haber un juicio ahora. Esa misma palabra que sostiene las estrellas, el sol, que sostiene las nubes, que tenemos aire, oxígeno, por esa misma palabra viene lo que viene. Así que sigue diciendo en el 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, escuchen, que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento de pecado, sin el perdón de Dios, allí no hay salvación. Ahí no se puede, no se aplica esto. Tiene que haber arrepentimiento para poder entonces que haya salvación. Y terminando esa parte del texto de Pedro, que va acorde, como le dije con esto, cuando habla de la venida del Señor también, en el 3:10, porque sigue diciendo, habla de la palabra, que la palabra se va a cumplir, pero de que viene el Señor, dice en el 3:10, pero el día del Señor vendrá. Eso es, mi hermano, impelable. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que hay en ellos serán quemados. Esta luce que nos da aquí de cómo viene el Señor como ladrón en la noche. Fíjense que aquí me habla de una forma diferente como el arrebatamiento. Aquí me está diciendo que viene como ladrón en la noche. También vimos la semana pasada que todo ojo le verá. Diferente al arrebatamiento que es en las nubes, ¿ok? Siempre mantengamos esa diferencia allí. El Señor Jesucristo, este mismo versículo, como viene Él, vendrá como ladrón en la noche. También en Mateo 24:42 nos hace énfasis. 42 al 44. De cómo será su venida. Como ladrón. Mateo 24, 42 al 44. Fíjense que todo lo que el Señor nos muestra, nos dice en cuanto a la característica. El ladrón que viene en la noche anda sigiloso,
¿verdad? En la noche para que nadie lo vea. La gente está durmiendo, normalmente no va a llegar a una casa cuando están despiertos porque tiene sentido. Va a llegar cuando estén durmiendo, cuando estén roncando allí en la cama. Allí es que va a llegar, no cuando estén todos despiertos porque no tiene ningún sentido. Entonces, así, para agarrarlo de insofacto, llega el ladrón así. Esta comparación es para que nosotros veamos de una manera cuando menos estén esperando, no nosotros, porque nosotros debemos irnos en el primer tren, ¿verdad? El arrebatamiento, pero los que queden, y esperemos, mi hermano, que no quede para el segundo tren. Nadie aquí, ninguno de los que me está escuchando me va a escuchar en YouTube. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora. La palabra dice que el día ni la hora nadie la sabe. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos prepararnos en la actualidad para recibir al Señor? ¿A través de qué? No a través de una comunión íntima, bajar una comunión íntima, ¿cómo se consigue? A través de la oración, a través de la lectura, a través del servicio. Es muy importante esas tres. Pero mi hermano, no volviéndonos mecánicos, sino con un corazón, una intimidad con el Señor, entendiendo que nuestra vida le pertenece, que somos de Él. Así que para terminar con Pedro aquí, pues seguimos, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. Me habla entonces, me sigue hablando Pedro en el 3:10, pero el día del Señor como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Imagínenselo en su mente, mi hermano. Serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y dice en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si estamos en conocimiento, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, los cielos, las estrellas, los elementos estarán ardiendo, todo eso va a ser quemado, todo eso va a ser destruido. Pues le dice aquí Pedro, oye, sabiendo todo esto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, hace énfasis, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y qué triste que no es a través de las cosas que van a venir y que han de venir más temprano que tarde, por lo cual nosotros podamos rendirnos a nuestros pies, sino a veces son por necesidades individuales, particulares, que nada tiene que ver con la vida eterna, nada tiene que ver con las cosas del Señor, y allí es donde procuramos a lo mejor rendirnos, a lo mejor a los pies del Señor, pero no son estas cosas que nos están describiendo aquí, de este porvenir que debería pues hacernos reflexionar. Los cielos pasarán, nos advierte la palabra. Vamos a Isaías 6, 65, 17. Dice, Isaías 65, 17. Está antes el 18 y después el 16. Dice, porque aquí que yo crearé, ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ni más vendrá al pensamiento. Y de lo primero, o sea, el cielo que
que está allí, ya todo, ya la capa de ozono, todo está contaminado, ya que la capa de ozono se está consumiendo, pues ya hay hueco por todos lados. Todas estas cosas van a pasar. Y de lo primero que Jesús no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mateo 24, 29, el Señor Jesús, y Apocalipsis 21, 1. Dice, Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y los cuerpos celestes, aquí cuando habla de las potencias de los cielos serán conmovidas es y los cuerpos celestes serán sacudidos, lo afirma el Señor. Y en 21.1 de Apocalipsis nos dice, aquí hablando Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Afirma lo que está hablando. Vimos entonces de quién, de Isaías. Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que lo que les gusta ir a la playita, broncearse, olvídense de eso porque el mar ya no va a existir más. ¿Ok? Eso lo dice la palabra del Señor. Pero qué grandioso que el Señor nos va a dar cosas nuevas en todos los aspectos, todos los aspectos. Dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero es que tiene que ser así. Porque el grado de contaminación tan grande que hay, el Señor no nos va a traer una tierra que está contaminada en todos los sentidos. Y la contaminación de esta tierra es producto de la contaminación también del hombre por el pecado. Por el pecado. Así que el Señor es que dice que hace todas las cosas nuevas. Y eso también no va a ser nuevo. Algunos pueden decir, pero ya va, lo que va a ser transformado son nuestros cuerpos. El hombre no es por pecado que esté esto así. Es porque el hombre pues simplemente no tiene cuidado con el medio ambiente y la capa de ozono y la cantidad de desecho que echa y todas estas cosas. Y bueno, y es por eso realmente que está, pero no es por la parte espiritual. Eso no tiene ningún impacto. Que en verdad no tiene ningún impacto. ¿Podemos nosotros pensar en eso, que no tiene ningún impacto? Por supuesto que tiene impacto. Todas estas cosas, todo lo que está sucediendo, el aumento del calor, de la lluvia, de los terremotos, todo es producto del pecado del hombre que se ve manifiesto en todo ahora lo que no tenemos. Estos cielos que ya no tienen la protección, la capa de ozono, por decir alguna de las cosas. Dice en Mateo 7, 21 al 23, para los que están escuchando y pueden pensar así. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, en términos generales, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas salen del corazón del hombre y todas aquellas cosas que se van a accionar de una u otra manera en las decisiones que se puedan tomar. Por ejemplo, uno de los grandes contaminantes que hay, o uno de los que, por decir algo, contaminadores del medio ambiente, sabemos que está en Estados Unidos y está también China por allí. Y aún en conocimiento de eso, ellos no se atreven a afirmar nada que vaya en contra de sus intereses. En contra de sus intereses. ¿Pero por qué? Porque del corazón del hombre sale todo lo malo y sus decisiones van a afectar aún aquellas cosas que nosotros debemos disfrutar, que disfrutamos día a día, como el medio ambiente. Aún en eso.
Y dice el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, de dentro del corazón. Seguimos en 2 Tesalonicenses 2:2. Volvemos allá al capítulo. Den media vuelta, un giro, ahí estamos. Nos habla del hijo de perdición, sale al escenario. Sale al escenario. Y dice el 2:2. Voy a tomar del 2:2, mi hermano, para leer el 3 y el 4, ¿sí? No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fíjense que hemos estado viendo del engaño, hablando del engaño, y aquí volviendo al versículo me dice, nadie os engañe en ninguna manera. En ninguna manera, o sea que puede haber varias diferentes maneras en que el hombre, el cristiano, pudiera ser engañado. Representado en diferentes formas. Nadie os engañe en ninguna manera. Y entonces reafirma la palabra allí porque está escrito, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento, en los libros de Daniel, por ejemplo. En el libro de Daniel, que nos habla también de eso. Ahora, ¿qué será la apostasía que me habla aquí que va a haber en ese tiempo? ¿Cuál será? La palabra apostasía en el griego significa volverse atrás, recaer. Recaer. Fue usado también cuando a Pablo fue acusado de enseñar a los judíos entre los gentiles a que apostataran de Moisés. Eso está en Hechos 21:21. En Hechos 21:21, esa misma palabra, vamos a encontrarnos esa misma palabra. Y mira cómo se aplica allí y en el sentido real. En Hechos 21:21 estaban acusando a Pablo de enseñar una cosa que no era. Y se dice así: pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre, cuando la ley decía, ¿verdad?, que había que circuncidar a sus hijos. Pero supuestamente, por supuesto, esto era una mentira, Pablo no estaba diciéndolo en ese sentido como lo dicen ellos acá. Diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pablo, estaba apostatando supuestamente de Moisés, como diciendo una cosa contraria a la ley, al Antiguo Testamento. Así que esto se consideraba apostatar, y eso es lo que va a venir ante el advenimiento del hijo de perdición, como lo llaman las Escrituras, que es el anticristo. ¿Todo se estará preparando para esa apostasía? ¿Ustedes creen? Porque eso no es así, chacata, de una vez, ¿qué pasa? Eso se va degradando la vida espiritual de la gente, dice el Señor, porque el amor de muchos se enfriará, por ejemplo, por haberse multiplicado la maldad. Así que eso se va degradando hasta que llegue un momento en que ¡plum!, ya tú no encuentras una sociedad totalmente que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Nada de Dios. Llámese los que escucharon la palabra o no escucharon la palabra, los que se reunían y que se quedaron, llámese volverse atrás. Y dice en el 3,
Bueno, repito, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. El hombre de pecado, ¿quién será este hombre de pecado? El anticristo. ¿Pero quién es el anticristo? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su misión? ¿Ah? ¿Cuál será la misión de él? Dicen ya que es el hombre de pecado, hijo de perdición. Imagínense ustedes, hijo de perdición. ¿Quién es su papá? Satanás, ¿verdad? Dice en Daniel 7:24, y vamos a ver qué habla sobre él. Vamos a ver qué habla el Antiguo Testamento sobre él, porque nos va a dar luz de algunas cosas. ¿Sabemos de qué nación es? ¿Sabemos de qué nación es? ¿Cómo sabemos que es de Israel? Muéstrenme el versículo. Ajá, muéstrenme el versículo donde dice que es de Israel, que es judío. Ok, vamos a Daniel 1, 7:24 al 7:25. Y dice, hablando, no vamos a entrar en estos momentos, mi hermano, en relación a los cuernos, qué país es, qué país no es, le voy a decir por qué también. Porque también en algunos temas, cuando son muy profundos, a veces se dicen cosas que son como que agarradas por los cabellos, ¿no? Agarradas por los cabellos. Entonces, y en vez de decir la verdad, lo que se hace es que se enseñan cosas que no son. Caen en sus puestos. Y hay algunas cosas que nosotros a lo mejor no las vamos a entender, pero que el Señor nos las va a revelar cuando estemos con Él. Los 10 cuernos significan de que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estoy simplificando aquí los versículos. Tras ellos, el texto, se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está hablando de él, precisamente el Anticristo. Y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir este último? Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas solemnes, las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su control. Los creyentes de ese momento estarán bajo su control a raíz de la persecución que se va a desatar. Se va a levantar en contra de lo que sea Dios. Absolutamente todo. Eso incluye, por supuesto, a todo convertido en ese momento. A todo que se diga cristiano. Va a haber la persecución. Y dice que va a ser hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto lo vimos ya hace 3-4 semanas atrás en relación a Daniel 12. ¿Qué significaba? Y nos fuimos inclusive al hebreo. ¿Qué significa? 3 años y medio. 3 años y medio. Durante 3 años y medio se va a desatar esta persecución. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Mira, mi hermano, la ventaja que tenemos ahorita es que no estamos pasando por eso. No tenemos persecución, no hay nadie que esté buscándonos, no tenemos que escondernos. Nos reunimos aquí, si quiere predicamos allá afuera y no estamos predicando más porque no queremos simplemente. Pero es así. Pero en ese momento no lo vea tan distante, ¿sabe? Porque después del arrebatamiento viene enseguida la tribulación. Así que repito, que el que no se va en el primer tren tendrá que esperar el segundo y mira todo lo que va a esperar, todo lo que va a tener que pasar, por donde va a tener que pasar todo ese sufrimiento. Pregunto, ¿realmente estaría dispuesto, porque no todos se van a salvar, estarían dispuestos a soportar todo lo que viene al que se quede? Porque el que se llega a quedar después de la tribulación es porque realmente no tuvo una relación con el Señor, es porque realmente no fue limpio por la sangre del Cordero, es porque no es Jesús su pastor, es porque simplemente no obtuvo el perdón de Dios.
Dice en 7:26 de Daniel, sigamos viendo quién es. No, perdón, aquí en 7:26 nos dice aún la esperanza que hay en el Señor, porque dice la justicia de Él, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hasta el fin. Vamos a Daniel 11:36. ¿Estamos bien? Sí. ¿Seguimos? ¡Ay! Entre ustedes lo buscan. Daniel 11:36 a 37 nos dice de esta manera la palabra del Señor. Y el rey, aquí está hablando, mi hermano, estos son versículos que hablan directamente del anticristo, ¿ok? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Hablar maravillas no es que va a hablar cosas bonitas, porque me está diciendo, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí quiere decir que va a hablar cosas espantosas cuando se va al hebreo, va a hablar cosas espantosas de Dios. Y dice, sigue diciendo, y prosperará. O sea, todo lo que él haga, aún en contra de Dios en ese momento, va a prosperar, porque aunque haga las cosas en contra de Dios, está alineado a la voluntad de Dios. Y esto es lo maravilloso del Señor. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y dice 37, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué característica me está dando aquí? Primero me está diciendo la nación a la que pertenece. ¿Qué nación? De Israel. ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí del Dios de sus padres, como siempre se habla en el Antiguo Testamento al pueblo judío, al pueblo de Israel, cuando habla de sus antepasados, del Dios de sus padres no hará caso. Pero también me da otra característica aparentemente que me quiere mostrar cierta desviación sexual. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Ni del amor de las mujeres. O sea, no le van a importar las mujeres. No va a tener nada que ver con las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Se engrandecerá. Así que vemos entonces allí que aparte que es judío, pareciera que tuviera cierta desviación sobre lo que vemos en ese versículo, porque por algo me lo pone la palabra del Señor. ¿Ok? Ni del amor de las mujeres va a tener complacencia. Así que bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta allí. Porque esto sigue, esto pica y se extiende, mis hermanitos. Pica y se extiende. La palabra del Señor en relación a esto queda muchísimo por hablar. Muchísimo. Así que, inclusive este mismo texto, ahora que falta por hablar de estas cosas. Y lo que se puede hablar lo vamos a hablar, lo vamos a ir viendo, vamos a ir ahondando, vamos a ir sumergiéndonos en la palabra del Señor para entender más sobre estas cosas que vienen. Sobre la tribulación, sobre la segunda venida, sobre lo que van a tener de arriba, sobre inclusive el Almagedón. Pero también vamos a hablar de las profecías de Daniel, de Ezequiel, que van acorde con las profecías también de Apocalipsis en relación a la venida del Señor, en relación a la tribulación y todos estos acontecimientos. ¿Ok? Todo eso para que sea de mayor crecimiento. Así que bueno, no olvidemos a quién estamos escuchando, a quién debemos escuchar, no dejarnos llevar, mis hermanos, debemos afianzarnos en la palabra del Señor, en la palabra del Señor siempre. Se puede desviar en cualquier momento. Mire,
Yo vi personas cómo se han desviado por una pequeña dudita, me vino a la mente. Y esa persona que asistía a la iglesia, que servía, te decía que estaba todo el tiempo en la iglesia, entró con una dudita, perdón, son dos personas, dos hermanas, que les pasó, y comenzó con una dudita en su corazón, y esa dudita las llevó a que se enfriaran de una manera tremenda. Así que cuidadito, escuchemos al Señor a través de su bendita palabra, porque no es la palabra que yo quiero escuchar, es la palabra que el Señor me da. Escuchen, no es la palabra lo que yo quiero escuchar, es la palabra la que yo debo escuchar, y el Señor sabe cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, y esa es la palabra que me va a dar. ¿Ok? Así que bueno, entendemos eso y nos preparamos para el próximo, el otro domingo arriba, donde va a seguir pues la prédica en relación a 2 de Tesalonicenses. El día del Señor se llama la prédica. Y quiero comentar a aquellos que van a escuchar en YouTube, a aquellos que no han recibido al Señor, que el día está muy cercano y no caigan lo mismo que vimos ahorita en Pedro, aquellos que son los burladores, que piensan que eso todavía está lejos, o que se burlan de eso, o que piensan que bueno, que eso como que fuera un cuento. No pienses eso. Tú no sabes si te llega inclusive hoy mismo esa venida porque te da un infarto y te quedas de insofacto allí. Pregúntate, por favor, pregúntate, ¿hacia dónde va a ir tu alma? Pregúntate. Piensa que si sales por esa puerta y agarra y de repente como pasó una persona por allá cerca, estaba un señor que se estaba tomando ahí en la esquina de la casa, se estaba tomando un café en la panadería tempranito a las 7 y piquito de la mañana, y pasaron 2 motorizados echándose tiro, y le agarró un tiro a él y murió. Se fue a tomar un cafecito, no regresó. ¿Hacia dónde se fue su alma? Porque si se fue con el Señor, gloria a Dios, lo está pasando esta penalidad, está tranquilo ya y todo. Pero si no se fue, está sudando la gota. Pregúntate, preguntemos eso. ¿Cómo está mi relación aún en este momento con el Señor? ¿Qué me mueve a buscarle? ¿Por qué razón lo estoy buscando hoy en día, en este momento? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué me mueve a buscarle? Porque es que yo tengo que hacer una mirada introspectiva para poder corregir las cosas que no funcionan bien, que no están andando bien, para yo estar conectado a una buena relación con Dios. Mi hermano, uno se muere, ¿sabe? A veces uno piensa que se va a quedar. No se muere. Pero una cosa es morirte, que tu cuerpo quede allí, otra cosa es que tu espíritu se muera por toda la eternidad, separado de Dios totalmente. Así que mi amigo, mi amiga, si estás escuchando en estos momentos, si hay alguien aquí también que quiera recibir al Señor en estos momentos, pues solamente levante su mano para orar por usted, pero entendiendo que hay que arrepentirse de sus pecados, pidiéndole perdón a Dios, al cual ofendemos en todo momento, en pensamiento, en palabra y en acción, y a Él ofendemos, dice la Biblia, a Él ofendemos. Así que si quieres ponerte a cuenta con Dios, si quieres que Jesús entre en tu corazón, ese es el único camino para llegar al reino de los cielos, Jesucristo. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay nadie más, eso lo dice la palabra. Así que si tú quieres ponerte a cuenta en estos momentos, que Dios te otorgue su perdón y estés caminando, siguiendo sus huellas y una vida eterna cuando ya partas, entrégale hoy tu corazón al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregar su corazón aquí? Lo quiero, o los que van a escuchar pueden levantar su mano el que quiera. No hay por aquí, todos somos de la casa. Bien, pero si no, recuerda, no sabes cuándo el tiempo nos toca en la puerta.
y ya va a aceptarte cuando partamos, de uno por un lado o por otro lado. Y tu amigo, puedes recibir al Señor en tu casa también, puedes allí pues ponerte de rodillas, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y decirle que te limpie con la sangre de Jesús y que te dé regalo de la vida eterna. Y si lo has hecho con convicción, la palabra dice que ahora pues vas a gozar de la eternidad al lado del Señor. Vamos a ponerlo por favor sobre nuestros pies. Señor nuestro, tu palabra es clara, muy clara. Ayúdanos a retenerla, Señor. A no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a entender que los tiempos está claro, Señor, que le suena tu palabra, que los tiempos, Señor, ya se va cortando el momento en que estemos en tu presencia. Que todo el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, día a día, nos habla, Señor, que va a ser más pronto que tarde. ¿Qué estamos haciendo, Señor, con nosotros mismos? Como le decía Pablo a Timoteo, ocúpate de ti mismo, que nos podamos ocupar nosotros de nosotros mismos con tu ayuda, Señor. En que podamos, Señor, día a día abonar cada vez más a las cosas eternas, Señor, y menos a las terrenales, porque a veces que las terrenales, Señor, lo que hacen es desviar la mirada. Que podamos revisarnos cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, sea contristando que tenga que contristar, Señor. Y que nos humillemos delante de ti, Señor amado, para buscarte cada día y aferrarnos, Señor, a tus pies. Y aquellos, Señor, que han tomado la decisión por YouTube, Señor, te ruego que tú los ayudes a caminar contigo, fortalecidos, Señor, cada día, cada paso que den, buscando siempre tu presencia. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén. Amén.